Bueno, acá tenemos un poquito la presentación de este mes, que es porque para mí el vivir es Cristo, basado en el texto de Filipenses 1:21, ¿sí? Acá les voy a mostrar un poquito un resumen o un bosquejo del libro de Filipenses, ¿sí? Por ahí estaría lindo ir leyendo un capítulo por semana, ¿sí? Del libro. Y bueno, acá podemos dividirlo en 4 partes, entonces, tomando la división de los capítulos, ¿sí? El primer capítulo, la idea es que el libro nos transmite esto, ¿no? El regocijo, ¿sí? Nosotros ¿vieron cuando vemos a un bebé que se ríe de golpe, que está así quietito y de golpe hace como una risa? Bueno, eso sería como un regocijo, ¿no? Y lo que transmite el apóstol Pablo en este libro justamente es eso que solo Dios puede producir en nosotros, a pesar de las circunstancias, ¿sí? Ponernos en en una actitud así de regocijo, ¿sí? Y vivir la vida cristiana con gozo, ¿no? Entonces nos invita a regocijarnos al hablar como Cristo y hablar de Cristo, que sería lo que vamos a ver hoy. También al humillarnos como Cristo, donde el Señor deja su ejemplo a través de las líneas que Pablo escribe. A vivir como Cristo, que sería el capítulo 3, y a pensar como Cristo, ¿no? Cuántas veces que nos cuesta pensar como pensó el Señor, ¿sí? Bueno, hoy vamos a arrancar entonces con el primer capítulo y vamos a justamente hablar sobre qué significa regocijarnos al hablar de Cristo, ¿sí? Vamos a hablar sobre la predicación de Pablo y al hablar como Cristo, ¿sí? Como Cristo cuando el Señor oró por las personas, ¿sí? En Juan 17 hay una oración hermosa que hace el Señor por todos nosotros, ¿sí? Vamos a ponernos un poquitito en contexto. Vamos a ponernos un poquito en contexto. Vamos entonces a ver un poquito qué pasaba en este momento, ¿sí? Vamos a hablar del apóstol Pablo y les voy a comentar un poquito qué era. Acá, ahí está. Uy, ya. ¿Se escucha? Bien. Vamos a hablar entonces sobre regocijarnos al hablar de Cristo. Pablo, el apóstol Pablo, ¿sí? Cuando escribe esta carta, él recibe de la iglesia de los filipenses, ¿sí? Recibe algo, un regalo, aparentemente llega un envío de esta iglesia, de que Pablo había estado trabajando hacía bastante tiempo, y Pablo en este momento estaba encarcelado y iba a ser juzgado, ¿sí? Entonces estaba en la cárcel. Entonces, en realidad yo dividí el capítulo al revés de como aparece en la Biblia. Primero vamos a hablar de los últimos versículos, ¿sí? Del 12 al 30. Claro, son los últimos versículos. Y después vamos a hablar del principio del capítulo. Ahora vamos a ver por qué lo dividí así. Pero de esta parte yo quiero rescatar en especial el versículo 12, que ahora lo vamos a leer, y comentar un poquito cómo era la situación de Pablo, qué era lo que estaba pasando, ¿sí? Pablo estaba en la cárcel. Entonces lo que él va explicando en toda esta parte del capítulo es que esta situación de él encarcelado por predicar la palabra de Dios podía generar en algunas personas, ¿sí? Un desánimo, podía generar miedo a hablar del Señor. Sin embargo, lo que él veía y dice en el versículo 12, que esta situación había sido para progreso del Evangelio, ¿sí? Entonces dice, el versículo 12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, ¿sí? Él tenía esta característica que era buscar lo bueno, buscar el propósito que sirva para evangelizar, ¿verdad? Bueno, muchas veces a nosotros nos pasa que siempre vemos las circunstancias que están cerca nuestro y no vemos que el Señor, Él sí puede ver más allá y tal vez utiliza ciertas circunstancias para que la obra se extienda o otros propósitos que Dios tiene, ¿sí? Pero, sin embargo, esta situación de Pablo, que lo tenía preso, hace lo contrario a lo que nosotros con nuestra mente humana podemos pensar, porque justamente su caso se hizo tan conocido en lo que es Roma,
que las personas empezaron a identificarse y decir, yo también soy cristiano como Pablo, porque Pablo tenía una diferencia con relación a todos los demás que estaban presos y que iban a ser juzgados. Y es que él no estaba preso por una causa política, como muchos de su época, o no estaba preso por una sedición, por haber iniciado una rebelión, sino que estaba preso por haber hablado de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, esto motivó, al revés de como pensaríamos nosotros, que las personas en Roma pudieran identificarse y pudieran hablar más del Señor, ¿sí? Eso aparece también en el versículo 13. Y después él anima a los cristianos a hablar de Cristo, ¿no? Qué frase redundante, pero a veces necesario. Muchas veces nos desanimamos, pensamos, no me van a escuchar, no sé cómo transmitir el mensaje, no sé qué voy a decir. Y él encontraba dos tipos de personas, ¿no? Había algunas personas que dice él que predicaban a Cristo por envidia y otras dice que lo hacían por amor a Cristo, ¿verdad? Entonces, algunas personas tenían envidia del ministerio de Pablo, ¿sí? Lo veían como que él se destacaba, etcétera, ¿no? Que tenía muy buena forma de exponer la palabra, que era valiente, y eso les causaba envidia, ¿sí? A veces pasa, ¿no? Las iglesias están formadas por personas y muchas veces ocurre que no todos tienen la motivación correcta, ¿no? Entonces, en este caso lo que Pablo muestra es que el mensaje sí era el correcto, porque hablaban de Cristo, hablaban del Señor, pero había dos clases de personas. Unas que lo hacían con una motivación incorrecta, ¿sí? Y otras que lo hacían con la motivación adecuada, ¿sí? Que se extienda la palabra. Pero sin embargo, él dice, a mí esto no me afecta, porque yo en realidad no predico para que las personas me reconozcan, para que las personas me vean, ni que para las personas se gloríen en mí, sino que yo lo hago por amor a Cristo. Entonces, sea por contienda o sea por amor, el evangelio se extiende, ¿sí? Entonces, muchas veces, hoy en día por ahí vemos que hay personas que sí ven ciertas reuniones y demás y se ponen a juzgar y por ahí están analizando lo que hace el líder o lo que hace el pastor o el que está al frente, ¿no? Lo importante que nosotras tenemos que entender es que lo principal es nuestra relación personal con el Señor, ¿no? Y que realmente Dios genere en nuestro corazón ese amor para que podamos ver que las almas se pierden y necesitan de Cristo, ¿sí? Y ahí Pablo pone este versículo tan hermoso que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Y ahí yo me hacía como la pregunta, ¿vivir para mí significa vivir para Cristo o vivo para mí misma, ¿no? Él tenía tan claro esta realidad, tan claro este propósito de Dios, que él podía decir, para mí el vivir es Cristo, ¿sí? O sea, él no encontraba que su vida pueda girar en torno a otra cosa que no sea predicar a Cristo, ¿sí? Y entonces, si tenía esa visión, pero obviamente que morir para él le resultaba ganancia, ¿sí? Yo acá puse a ver si un dibujito, ahí está, una balancita, ¿sí? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque Pablo tenía la plena certeza que se iba a encontrar con su Señor, ¿no? Entonces él entendía que Dios lo tenía por un tiempo acá, con el propósito de extender el Evangelio. Y él decía, bueno, si yo tuviera que elegir, no, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero sé que Dios hoy tiene un propósito para mí en este lugar donde me puso, y es extender el Evangelio. Entonces también esto nos invita a nosotras a pensar en esto, ¿no? Si para mí el vivir es Cristo, si mi vida gira en torno al Señor o en torno a mis prioridades, en torno a mis intereses, ¿verdad? Eso es algo importante para analizar, porque si mi vida gira en torno a mí, tal vez el morir todavía no lo tenga internalizado como una ganancia. Entonces hoy el mundo nos impone tantas cosas, vivimos tan vertiginosamente que a veces no nos da tiempo de reflexionar y pensar y ver cómo están nuestras prioridades, ¿sí? Si nuestra vida gira en torno de Cristo, si el vivir es Cristo o no es Cristo para nosotras. Y bueno, en la segunda parte del capítulo, que en realidad es la primera, porque yo dije que primero íbamos a ver la última parte, vamos a ver sobre qué significa regocijarnos al hablar como Cristo, ¿sí? Como Pablo tenía esta mentalidad, tenía este vivir, para mí es Cristo, entonces él actuaba como Cristo.
Y algo que hace Pablo, y está muy bien explicado en los primeros versículos del capítulo 1, es que él oraba como Cristo, ¿sí? Si nosotros vamos a Juan 17, vamos a encontrar ahí la oración del Señor, donde está orando por los discípulos, por nosotros, ¿no? Y tiene muchas similitudes con este pasaje de Filipenses. Pero yo quiero detenerme en un versículo que es el 1, y después vamos a hablar de los que siguen, que son específicos de la oración. Fíjense por qué para Pablo el vivir es Cristo. En el versículo 1 dice: Pablo y Timoteo, ¿sí? Él cuando recibe ese regalo de los filipenses aprovecha para escribir y enviarle una carta. Dice: siervos de Jesucristo a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, ¿sí? Después sigue el versículo mencionando los obispos, los diáconos y demás. Pero la palabra clave de este primer versículo es siervos. Esa palabra que está traducida como siervos en el original significa en realidad esclavos. Y si nosotros vamos a la antigüedad y pensamos en el concepto de lo que significaba ser esclavo, sabemos que el esclavo era comprado por un precio, que su señor disponía absolutamente de su vida, que el señor de un esclavo disponía a dónde iba a enviarlo, qué iba a trabajar y cómo lo iba a sustentar, ¿no? Entonces, este es el concepto que Pablo tiene de sí mismo para poder sentir que el vivir es Cristo. Si no, no podría tener ese pensamiento, ¿sí? Él entiende que él ahora su vida está al servicio de Dios, ¿sí? Entonces, si nosotras tuviéramos un poquito, a veces nos cuesta, queremos, ¿no? Pero nos cuesta un poquito de esa relación tan íntima que tenía Pablo con el Señor, podríamos hablar como Cristo, orar al Padre como oró Cristo y como oró Pablo. Fíjense cómo oró Pablo por los filipenses. Miren, la oración de Pablo tiene un montón de cosas hermosas. La oración de Pablo vemos primero recuerda a los filipenses y se goza. Dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, ¿sí? Él no solamente los tenía presentes, ¿sí? Él los recuerda, quiere decir que los trae a la memoria constantemente. Recordar es justamente eso, traer algo al corazón. Él los traía a su corazón, a la memoria, ¿sí? Hacía memoria de los filipenses y se gozaba con ellos, ¿sí? Se gozaba por todas las noticias que tenía de ellos. Entonces su oración era una oración de gozo, una oración de agradecimiento, ¿sí? Él los tenía en su corazón. Si leemos los versículos que están, dice, el versículo 8, dice: porque Dios me es testigo de cómo amo a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más. Él los tenía en su corazón y en sus sentimientos más íntimos. Cuando dice este entrañable amor, habla de un amor que surge desde las entrañas. Él oraba por ellos y él los tenía en su corazón, los tenía presentes en su mente, en su vida estaban como si estarían con él, ¿no? Y tiene dos partes esta oración, ¿no?, que hace él. Primero, él agradece y ruega, ¿sí?, por su fidelidad, ¿sí? Dice el versículo 5, dice: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Él daba gracias a Dios porque veía que ellos desde el primer día habían mantenido su comunión, ¿sí? ¿Se acuerdan? El año pasado habíamos estado estudiando qué significaba la comunión, ¿no? Sentimiento que une, ¿sí? Que une a los hermanos, aunque seamos de distintos lugares, aunque seamos de distintas ciudades, ¿no? Tenemos esto, Dios nos une, ¿no? Y ellos habían sido fieles en guardar la comunión. No es fácil guardar la comunión, ¿sí? Pero nosotros podemos guardar la comunión cuando entendemos, como Pablo, que somos esclavos del Señor, ¿sí? Dice que además él agradecía por la obra de Dios. Dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él agradecía de antemano porque sabía que Dios tenía una obra que iba a completar en cada uno de ellos. Muchas veces nosotros vemos a nuestros hermanos o mismo en nuestro hogar que viven personas, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros sobrinos, quienes conviven con nosotros y son hijos de Dios. Tenemos que orar de la manera que Pablo ora por los filipenses.
tenemos que tener claro que Dios tiene un gran propósito para la vida de ellos y que Él lo va a completar. Y nosotras tenemos que ser parte de ese propósito, ¿sí? Y después dice en el 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y ¿Qué en es mis eso? prisiones, y en la ¿Qué? defensa y confirmación, dice, en la defensa y Eso que digo yo. confirmación del Evangelio. Acá también él habla de esta comunión y habla también de la participación. Decía que ellos participaban de su sufrimiento. Es decir, los filipenses amaban tanto a Pablo que lo que hacían era estar al tanto de sus necesidades, de lo que le pasaba, ¿sí? Oraban por él para que no tenga necesidades. Es decir, ellos tenían una comunión tan íntima con Pablo que lo que hacían era participar de su ministerio a distancia, ¿sí? Si podían oraban por él, le mandaban cosas y demás, ¿no? Y así debería ser nuestra comunión con nuestros hermanos en este tiempo que tal vez no podemos estar al lado. Si sabemos que alguien tiene una necesidad, estar. Después dice, él pide algunas cosas, pero fíjense que primero agradece y agradece por cosas que no han ocurrido todavía, ¿sí? Por la obra que Dios va a hacer en ellos. Y pide que abunde el amor que tienen ellos para comprender. Ese versículo yo lo estudiaba hoy y digo, es impresionante. Dice, y esto, el 9, pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más, Más en en ciencia ciencia y y en todo todo conocimiento. conocimiento. Y ese versículo significa que él pedía para que tengan amor para poder interpretar, para poder comprender todo lo que estaba Todas las ocurriendo. realidades. Todas las realidades, exactamente. Y eso ayuda a conservar la comunión, ¿verdad? Y que sean sinceros, que sean sin doble cara, sean irreprensibles. Irreprensible es decir que no haya ningún lugar de donde agarrarse para reclamarle algo, ¿sí? Y si ellos hacían estas cosas, dice que iban a dar frutos dignos, ¿sí? Frutos dignos para alabanza y para gloria de Dios. Así era la oración de Pablo por los filipenses. Así tenemos el ejemplo del Señor orando por los discípulos y por nosotros. Y así deberían ser nuestras oraciones. Muchas veces nos pasa que nosotros presenciamos o estamos por ahí orando, a veces en las reuniones o en nuestra misma casa con los que nos rodean, y las oraciones parecen el muro de los lamentos, son todo queja, pedido, no agradecemos, no pensamos en el que está al lado, solo pensamos en nosotras mismas, ¿no? Entonces, por ahí en esta tarde la idea es compartir esto. Si nosotras queremos hablar como Cristo, ¿sí? Hablar como Cristo, orar sería, ¿sí? Tener nuestra relación tan íntima como el Padre. Algo que tenemos que incluir es amar a nuestros hermanos, a los que viven en nuestra propia casa en primer lugar, obviamente, y a los de la iglesia, ¿sí? Tenemos que amar a nuestros hermanos. Y a veces necesitamos, como dice el versículo 9, pido que abunde el amor y el conocimiento, ¿sí? Dice, lo voy a leer textual, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más ciencia y conocimiento. Para poder amar a nuestros hermanos, tenemos que comprenderlos, ¿sí? Esa es la idea del versículo. Y eso es una de las claves para poder guardar la comunión, ¿sí? Buscar la comunión con ellos, ¿sí? Común unión, ¿no es cierto? Y tenemos que conocer de ellos, ¿no? Saber cómo están, qué les pasa, si tienen una necesidad, ¿no? Y también entender el propósito de Dios. Con o sin nosotras, el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es Dios Jesucristo. tiene un propósito para la vida de cada una de nosotras. Y Él lo va a hacer. Nosotras podemos ser parte en bendecir la vida de otras personas. Pero si nosotras no buscamos esto, comprender y amar a nuestros hermanos, es muy posible que quedemos excluidas de ser de bendición en la vida de alguien. ¿No es cierto? Y también entender que Dios ese mismo propósito lo tiene para con nosotros. Por eso también necesitamos de los hermanos, ¿sí? Y en segundo lugar, dijimos, para hablar como Cristo, ¿no? Y para hablar de Cristo, tenemos que comprender que el vivir es Cristo, como decíamos al principio, ¿sí? Porque para mí el vivir es Cristo, decía el apóstol, ¿sí? Pensar en esto justamente, si realmente mi vida está girando en torno del Señor, o muchas veces lo ponemos como amuleto, ¿sí? Cuando estamos mal, oramos, lo buscamos, y cuando estamos bien y nos sentimos seguras, bueno, nos olvidamos del Señor. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere una relación de padre e hija, con ida y vuelta, ¿sí? Que le busquemos en todo momento, que estemos pendientes de Él, porque es como hizo
el Señor, ¿no es cierto? Él siempre es el que se da el primer paso y se acerca a nosotros. Así deberíamos ser nosotras con nuestros hermanos, aunque nos defrauden, aunque a veces no nos entiendan, tenemos que dar el primer paso porque tenemos el ejemplo del Señor. Pero también pensar en esto, ¿no? En que nosotras tenemos que tener al Señor en primer lugar. Nuestra vida tiene que girar en torno de Cristo, ¿sí? Porque el vivir es Cristo. Y sabemos que cuando Dios no nos necesite más acá, tenemos la esperanza de que vamos a estar con Él en el cielo y ahí ya no va a haber más lágrimas, no va a haber más sufrimiento. Todas las cosas que hoy nos afectan como mujeres no van a estar, porque vamos a estar en su mismísima presencia, ¿verdad? Pero también pensar en esto, ¿sí? Dios es un Dios que nos ama y nos anhela celosamente. Él quiere tenernos para Él, ¿sí? No tenernos por momentos. Así que bueno, las invito a orar para cerrar este momento